Hola, hoy nos sumergimos de lleno en el universo para explorar esas maravillas que son las nebulosas gaseosas. Ya sabéis, esas nubes inmensas de gas y polvo. Exacto. Hablamos de sitios como las regiones H2, que son auténticas cunas de estrellas, o las nebulosas planetarias, que son como el último adiós de estrellas que se mueren. Y para guiarnos, tenemos un capítulo de un peso pesado de la astrofísica, el Osterbrock-Furland. Un texto que, compara la teoría con lo que se observa de verdad. Efectivamente. Es nuestra hoja de ruta para entender cómo desciframos los secretos que esconde la luz que nos llega de ellas. Esa es la misión de hoy, convertirnos un poco en detectives cósmicos. ¿Cómo usan los astrónomos esa luz que viaja años y años para saber, por ejemplo, qué temperatura tienen o cómo de denso es ese gas? O de qué están hechas, ¿verdad? Y sobre todo, ¿qué nos cuenta todo eso sobre las estrellas que las están iluminando por dentro? Exacto. Entender a la estrella a través de la nebulosa. Es que analizar esa luz es casi como leer un informe médico súper detallado. Cada línea de emisión, cada trocito del espectro es información codificada. Pura física ahí dentro. Pues vamos a ello. Vamos a ver esas herramientas para decodificarlo. Empezamos por la temperatura. Medir el calor a años luz. ¿Suena a ciencia ficción? Pues sí, pero se puede. Y una de las técnicas estrella, digamos, se basa en comparar la intensidad de ciertas parejas de líneas de emisión, como si fueran las marcas de un termómetro, pero a escala cósmica. Un termómetro de luz. Algo así. El ejemplo del libro es con el oxígeno doblemente ionizado, lo que llamamos O3. Lo que se hace es comparar una línea que suele ser débil, la que está en 436,63 angstroms, Ajá. con otras dos que son muchísimo más brillantes, las de 4.959 y 5.007 angstroms. Vale, comparar una débil con unas fuertes. ¿Y por qué esa proporción nos da la temperatura? ¿Cuál es el truco? Aquí es donde se pone interesante la física atómica. Mira, esas líneas vienen de niveles de energía diferentes dentro del mismo ion de oxígeno. Niveles de energía. Sí. Para que un electrón llegue al nivel más alto, el que emite la línea débil, hace falta un choque, una colisión con más energía. ¿Vale? Entonces, si el gas está más caliente, las partículas se mueven más rápido, hay más colisiones y más de esas colisiones tienen la energía suficiente para excitar ese nivel superior. Entendido. Más temperatura, más golpes energéticos y eso hace que la línea débil brille más en comparación con las otras. ¿Suena lógico? Eso es. Más calor, más población en ese nivel alto y la proporción cambia. Pero, ¿es siempre tan directo? ¿O hay pegas? Bueno, es bastante directo si la densidad del gas es baja. Pero, ojo, si el gas es más denso, la cosa cambia. La densidad. ¿Cómo afecta? Pues si hay muchas partículas juntas, chocan muy a menudo. Y puede pasar que un átomo que ha sido excitado a uno de esos niveles choque otra vez antes de tener tiempo de emitir su fotón de luz. Como que le quitan la energía antes de que brille. Exacto. Eso se llama desexcitación colisional. Y afecta más a los niveles que emiten las líneas brillantes, porque digamos que tienen más tiempo para sufrir esas colisiones antes de emitir. Ya veo. Así que la densidad puede falsear un poco la medida de la temperatura si no la tienes en cuenta. Justo. Complica un poquito el cálculo, hay que corregirlo. Por eso decimos que temperatura y densidad en las nebulosas van un poco de la mano. Entiendo. ¿Y se usan otros elementos aparte del oxígeno para esto? ¿Para confirmar o...? Sí, claro. Se usan pares de líneas parecidos de otros iones que son comunes allí, como el nitrógeno ionizado, Ni, o el neón, Ni3, o el azufre, Si3. Ajá. Tener medidas de varios termómetros iónicos distintos da más confianza en el resultado final. Aunque bueno, el desafío práctico a veces es medir bien esa línea clave débil, la 4363 del oxígeno, por ejemplo. Suele ser muy, muy tenue. Y a veces puede estar contaminada por la luz de aquí, de la Tierra. Leí algo sobre el mercurio. Efectivamente. A veces la línea de mercurio de la contaminación lumínica, HGI lambda 4358, está peligrosamente cerca y puede fastidiar la medida si no tienes buena resolución espectral. Vale, son técnicas potentes pero con sus detallitos. ¿Y qué temperaturas se encuentran normalmente? ¿De qué rango hablamos? Las zonas de formación estelar,
Lo típico es encontrar temperaturas entre unos 7000 y 14000 Kelvin. Caliente, pero no una barbaridad. 7000 a 14000 K. ¿Y las nebulosas planetarias? Esos restos de estrellas. Esas suelen estar un poquito más calientes, sí. Típicamente por encima de los 10.000 Kelvin. Y no es raro que lleguen a 15.000 Kelvin o incluso más. O sea que sí hay una diferencia. ¿Por qué? Las estrellas que las calientan son distintas. Eso es uno de los factores clave. Las estrellas centrales de las nebulosas planetarias, las enanas blancas que quedan, son muchísimo más calientes que las estrellas jóvenes y masivas que iluminan las regiones H2. Claro, más calor en la fuente. Exacto, inyectan fotones con más energía de media. Y luego está el otro factor que comentábamos, la densidad. Las nebulosas planetarias suelen ser más densas. Y eso hace que estén más calientes. Pensaría que al haber más gas, se enfrían mejor. Pues no exactamente. ¿Recuerda la desexcitación colisional que afecta a las líneas que enfrían el gas? Si la densidad es muy alta, esas líneas prohibidas, que son el principal mecanismo de enfriamiento, se vuelven menos eficientes. Es como si el termostato del gas no funcionara tan bien. Ah, vale. O sea, la estrella mete más calor y encima el gas no se puede enfriar tan fácilmente por ser denso. Doble efecto. Justo. Por eso suelen estar más calientes. Si quieres una cifra redonda para andar por casa, pensar en unos 10.000 K para una nebulosa normalita no es mala idea. 10.000 Kelvin. Una buena referencia. Has mencionado que hay otras formas de medir la temperatura aparte de estas líneas prohibidas. ¿Con la luz continua o la radio, decías? Sí, existen otros métodos. Uno es comparar la intensidad de la luz continua que emite el gas cuando los electrones se recombinan con los protones, con la intensidad de una línea de recombinación como Hb. ¿Y eso da la temperatura? Sí, porque la forma de ese espectro continuo depende de cómo se distribuyen las velocidades de los electrones libres, y eso depende directamente de la temperatura. Hay un salto característico en el espectro, el salto de Balmer, que es útil para esto. Interesante. ¿Y la radio? La radio también ayuda. A frecuencias muy bajas, la nebulosa entera se vuelve opaca, como si fuera una pared. Y en ese caso, emite como un cuerpo negro casi perfecto, a su temperatura interna. Anda. O sea que mide su brillo en radio y tienes la temperatura directamente. Suena demasiado fácil. Tiene su pega, claro. El problema es que a esas frecuencias tan bajas, la resolución de los radiotelescopios es malísima. Ves la nebulosa como un borrón enorme. Ah, no ves detalles. Exacto. Necesitas combinarlo con observaciones a frecuencias más altas, donde la nebulosa es transparente, para saber cómo es la estructura y poder corregir el efecto del tamaño del haz del telescopio. No es trivial. Vale. ¿Y estas otras técnicas dan los mismos 10.000 K que las líneas prohibidas? Pues aquí viene una de las cosas más interesantes y que nos da pistas sobre la estructura interna. A menudo las temperaturas que se miden con el continuo, o con la radio, o incluso con líneas de recombinación de radio, son más bajas que las que dan las líneas prohibidas como las de O3. Más bajas. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera temperatura? ¿Se equivoca algún método? No es que se equivoquen. Lo que esto nos sugiere, muy probablemente, es que la temperatura dentro de la nebulosa no es la misma en todas partes. Hay Como fluctuaciones. zonas un poco más calientes, zonas un poco más frías, Como puntos calientes y fríos mezclados. algo así. Y las líneas prohibidas, como te decía, son súper sensibles a la temperatura. Su brillo aumenta muchísimo si la temperatura sube un poco. Así que lo que miden está muy influenciado por las zonas más calientes que pueda haber, aunque sean pequeñas. Entiendo. Son como termómetros que solo ven los picos de calor. Exacto. Mientras que otros métodos, como el continuo o la radio, que no dependen tan fuertemente de la temperatura, te dan una especie de promedio más global, o quizá ponderado hacia las zonas más frías o más extensas. Fascinante. O sea que el gas nebular no está todo a la misma temperatura. Tiene su propia meteorología interna. A esto se referían con lo del parámetro T al cuadrado, ¿no? Para cuantificar esas fluctuaciones. Justamente, ese parámetro T al cuadrado intenta medir cuánto varía la temperatura respecto a un valor medio. Y es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando luego queremos medir la composición química. Vale, captado. Las nebulosas no son isotermas. Ahora la densidad.
Sí, la necesitamos para afinar la temperatura, y a veces la temperatura afecta a cómo medimos la densidad. Parece un círculo vicioso. ¿Cómo medimos directamente la densidad? ¿Cuántas partículas hay por centímetro cúbico? Pues sí, están relacionadas, pero tenemos herramientas específicas para la densidad. Usamos otros pares de líneas de emisión, también generalmente prohibidas. ¿Otros pares distintos? Sí. Los más famosos, los que se usan casi siempre, son un par del oxígeno una vez ionizado, o II. Son dos líneas que están pegaditas en el espectro, en torno a 3.727 angstroms. Necesitas un buen espectrógrafo para separarlas bien. ¿Y el otro par? El otro muy usado es del azufre una vez ionizado, SII. Esas están en el rojo, cerca de 6.720 angstroms, y están un poquito más separadas, son más fáciles de medir. Vale, OII y SI. ¿Y por qué estos pares sirven para medir densidad y no temperatura? La física es distinta. Es distinta, sí. Aquí la clave no está tanto en la energía que se necesita para excitar los niveles, porque los dos niveles de cada par tienen energías muy parecidas. Ah, entonces... La clave está en el tiempo que un átomo excitado en cada uno de esos niveles tarda en emitir su fotón si lo dejas tranquilo, lo que llamamos el tiempo de vida radiativa. Y resulta que en estos pares, uno de los niveles tiene un tiempo de vida mucho más largo que el otro. Un nivel rápido y un nivel lento en emitir. Exactamente. Entonces, imagínate que la densidad es muy baja, hay pocas colisiones. Cada átomo que se excita, a cualquiera de los dos niveles, tiene tiempo de sobra para emitir su fotón tranquilamente. Vale. En ese caso, la proporción de brillo entre las dos líneas depende solo de la probabilidad de excitar cada nivel, y es más o menos constante. ¿Y si subimos la densidad? Si subimos la densidad, las colisiones empiezan a ser muy frecuentes, tan frecuentes que el átomo que está en el nivel de vida larga tiene muchas probabilidades de chocar con otro y perder la energía antes de que le dé tiempo a emitir el fotón. Le pasa lo mismo que a las líneas de temperatura, la desexcitación colisional. Justo. Pero aquí afecta mucho más al nivel de vida larga que al de vida corta. El de vida corta emite su fotón casi instantáneamente, antes de que le dé tiempo a chocar. Claro. Entonces, a medida que aumenta la densidad, la línea del nivel de vida larga se apaga relativamente, y la proporción entre las dos líneas cambia. Exacto. Y ese cambio en la proporción es muy sensible a la densidad, sobre todo en un rango determinado. Es como tener un densímetro que funciona con la luz. ¡Qué ingenioso! Y hay un límite. ¿Qué pasa si la densidad es altísima? Sí, hay un límite. Si la densidad es altísima, la desexcitación colisional domina totalmente para el nivel de vida larga y la proporción entre las líneas tiende a otro valor constante. El punto intermedio, donde la probabilidad de desexcitación por colisión iguala a la de emisión radiativa, se llama densidad crítica. Cada par de líneas tiene su densidad crítica característica. Entendido. ¿Y hay otros pares aparte de OII y SII? ¿Para medir otros rangos de densidad, quizás? Sí, hay más. Por ejemplo, pares de AR-IV o cloro 3 en el óptico. Y si quieres medir densidades muy altas o muy bajas, a veces hay que irse a otras longitudes de onda. Hay pares útiles en el infrarrojo lejano, como O3, 52 micras, 88 micras, o incluso en el ultravioleta, como C3, 1907, 1909 angstroms, para nebulosas muy densas. O sea que tenemos todo un juego de herramientas para distintas condiciones. ¿Y qué densidades se suelen medir en la práctica? ¿En las regiones H2, por ejemplo? Bueno, si haces una media de una región HI grande y típica, te puede salir una densidad baja, del orden de 100 electrones por centímetro cúbico, más o menos. 100. Eso suena bastante vacío, ¿no? Comparado con el aire que respiramos. Poquísimo. El espacio está increíblemente vacío. Pero ojo, esa es una media. La realidad es más compleja. El ejemplo clásico es Orión, ¿verdad? Ahí la cosa cambia. Exacto. La nebulosa de Orión es el laboratorio perfecto para esto. Si miras en las zonas exteriores, la densidad es baja, como esos 100 centímetros cúbicos. Pero si te acercas al centro, donde está el cúmulo del trapecio calentando todo... Ahí sube. Y tanto que sube. Hablamos de miles de electrones por centímetro cúbico, incluso más de 10.000 en el núcleo más interno. Claramente no son nubes homogéneas, tienen estructura. ¡Qué barbaridad la diferencia! Y las nebulosas planetarias, dijimos que eran más calientes y densas.
Correcto. En ellas las densidades suelen ser bastante más altas que en las regiones H2 típicas. Hablamos normalmente de miles o incluso decenas de miles de partículas por centímetro cúbico. Miles o decenas de miles. Sí. Y hay casos extremos. Hay una nebulosa planetaria, IC 4997, que es famosamente densa. Ahí la densidad se acerca al 1.000.000 de electrones por centímetro cúbico. Es altísima. 1.000.000. A esas densidades, supongo que la física que hemos descrito empieza a ser aún más compleja, ¿no? Desde luego. A esas densidades tan altas, la desexcitación colisional empieza a afectar incluso a las líneas que usamos para medir la temperatura, no solo a las de densidad. Todo se vuelve más complicado de modelizar. Toda esta variación de densidad, los grumos en Orión, nos lleva a la idea de que las nebulosas no son esferas lisas de gas, ¿verdad? Son más bien irregulares, filamentosas. Exactamente. Es un concepto súper importante. Las nebulosas son grumosas, lumpy en inglés. No son homogéneas. Tienen condensaciones, filamentos, zonas más densas y zonas más vacías. ¿Y cómo se describe eso? ¿Hay alguna forma de medir cómo de grumosa es una nebulosa? Sí, se introduce lo que se llama el factor de llenado, que se suele representar con la letra griega epsilon. Factor de llenado. ¿Qué mide exactamente? Mide qué fracción del volumen total que ocupa la nebulosa en el cielo está realmente llena de ese gas denso que emite la luz que vemos. El resto del volumen podría ser casi vacío o quizás estar lleno de un gas mucho más caliente y tenue que no vemos tan fácilmente. Entiendo. Como si la nebulosa fuera una esponja, el factor de llenado te dice cuánto es esponja y cuánto es agujero. Es una buena analogía. Si el factor de llenado es pequeño, significa que el gas está muy concentrado en pequeños grumos o filamentos, ocupando solo una pequeña parte del volumen total. ¿Y cómo se estima ese factor? ¿Comparando densidades? Exacto. Comparas la densidad que mides localmente con los ratios de líneas que, como vienen de colisiones, tienden a medir la densidad de los grumos, con la densidad media que estimarías a partir del brillo superficial total de la nebulosa, por ejemplo, medido en ondas de radio. Ajá. Si la densidad local es mucho mayor que la media. Significa que el gas está muy aglomerado y el factor de llenado es pequeño. ¿Y qué valores se suelen encontrar? ¿Son pequeños normalmente? Suelen serlo, sí. Para Orión, por ejemplo, se estima un factor de llenado de solo un 3% más o menos. El 97% del volumen podría estar casi vacío. Solo un 3%. Es poquísimo. Sí. En otras nebulosas varía, pero es común encontrar valores entre el 1% y quizás el 50%. Pocas veces se acercan al 100%. Esto nos confirma que la imagen de una nube uniforme es demasiado simple. Son estructuras complejas, tridimensionales y muy regulares. También se habla a veces del factor de cobertura, ¿es lo mismo? No exactamente. El factor de cobertura, covering factor, se refiere a qué fracción del cielo, visto desde la estrella central, está cubierta por la nebulosa. Puedes tener un factor de llenado bajo, mucho vacío dentro, pero un factor de cobertura alto. La nebulosa te rodea casi por completo. Entendido. Factor de llenado, epsilon para la grumosidad interna, factor de cobertura para cuánto tapa la estrella. Vale. Ya tenemos temperatura, densidad y sabemos que son grumosas. ¿Qué pasa con la estrella que está en el centro de todo esto? La que causa todo el espectáculo. ¿Podemos saber cómo es estudiando la nebulosa que la rodea? Desde luego. Es una de las cosas más potentes. La nebulosa actúa como un procesador gigante de la luz de su estrella central. Remite la energía en otras longitudes de onda. Y analizando esa luz reemitida, podemos averiguar propiedades de la estrella original, aunque esté oculta por el gas. ¿Cómo? ¿Qué técnica se usa? La principal se llama el método Zanstra, por el astrónomo que lo desarrolló. Método Zanstra. ¿En qué se basa? La idea es bastante ingeniosa. Si suponemos que la nebulosa es ópticamente gruesa, ¿Qué significa eso? significa que es lo bastante densa y grande como para absorber toda la radiación ultravioleta de la estrella que es capaz de ionizar el hidrógeno. Es decir, todos los fotones con energía superior a 13,6 electronvoltios. Si la nebulosa los atrapa todos,
Entonces podemos contarlos, ¿no? Exacto. Cada fotón de esos ioniza un átomo de hidrógeno. Luego, ese átomo se recombinará y en el proceso emitirá fotones, incluyendo los de las líneas de Palmer, como H-beta. Así que, si medimos el brillo total de la nebulosa en la línea H-beta, eso nos dice cuántas recombinaciones están ocurriendo por segundo. Y si cada ionización va seguida de una recombinación, el número de fotones H-beta emitidos nos da el número de fotones UV ionizantes que emitió la estrella. justo. El brillo total de la nebulosa en H-beta actúa como un contador de los fotones más energéticos de la estrella. Es genial. Me parece brillante. ¿Y cómo sacamos la temperatura de la estrella de ahí? Pues el siguiente paso es comparar ese número de fotones UV ionizantes que hemos contado con H-beta con el brillo de la estrella que vemos directamente en luz visible. Medimos la magnitud aparente de la estrella. Vale, comparamos UV, indirecto, con visible, directo. Exacto. Esa proporción, la cantidad de energía que la estrella emite en el UV extremo comparada con la que emite en visible, es extremadamente sensible a la temperatura de la estrella. Es como medir un índice de color, pero con una base de longitudes de onda enorme, desde el UV lejano hasta el visible. Cuanto más caliente está la estrella, más energía emite en el UV en comparación con el visible. Y eso nos da la temperatura Zanstra. Efectivamente. Y lo bueno es que podemos hacerlo no solo con el hidrógeno, contando fotones 13.6 electronvolts, sino también con el helio. Con el helio, ¿cómo? Usando una línea de recombinación del helio ionizado, He2, como la que está en 4686 angstroms. Para ionizar el helio una vez, H+, a H++, se necesitan fotones aún más energéticos, por encima de 54,4 electronvolts. Así que midiendo el brillo de Hi2 lambda 4686, podemos contar cuántos fotones emite la estrella por encima de esa energía. Y eso nos da otra temperatura Zanstra, TZ hit I. Exacto. Y comparar las dos temperaturas Zanstra, la del hidrógeno, TZHI, y la del helio, TZGEI, nos da aún más información. ¿Qué pasa si no salen iguales? ¿Es normal? Pasa a menudo. Si la temperatura del helio sale significativamente más alta que la del hidrógeno, suele ser una señal. ¿Una señal de qué? De que nuestra suposición inicial de que la nebulosa atrapaba todos los fotones ionizantes del hidrógeno quizás no era del todo cierta. Puede que la nebulosa sea parcialmente transparente a esos fotones de 13,6 EFUVs que algunos se escapen, lo que llamamos ópticamente delgada para HI. Ah, vale. Se fugan fotones de hidrógeno. Eso es. Pero los fotones de 54,4 EFUVs, al ser más energéticos, son más fáciles de atrapar por el gas que quede. Así que, en esos casos, la temperatura Zanstra del helio, TZGEI, suele considerarse más fiable, más cercana a la temperatura real de la estrella. Entendido. Hay que tener cuidado con esa hipótesis de opacidad. Sí. Y otra cosa crucial es no asumir que la estrella emite como un cuerpo negro perfecto, sobre todo en el UV. Hay que usar modelos de atmósferas estelares realistas que tienen en cuenta las líneas de absorción y otros efectos que modifican mucho el espectro UV. Usar un modelo incorrecto puede llevar a temperaturas erróneas. Vale. Modelos realistas y cuidado con la opacidad. Así podemos espiar a la estrella central. Ya casi lo tenemos todo. Nos falta la receta. ¿De qué están hechas estas nebulosas? La composición química. La composición química sí. Es otra de las grandes preguntas. ¿Cuánto hidrógeno, helio, oxígeno, nitrógeno? Para eso volvemos a nuestras amigas, las líneas de emisión. También se usan las líneas para medir cuánto hay de cada cosa. Exacto. La idea básica es medir el brillo de una línea de emisión de un ion concreto, por ejemplo, una línea de O3 para el oxígeno o una de N2 para el nitrógeno, y compararlo con el brillo de una línea de referencia del hidrógeno, como H-beta. ¿Y la proporción nos da la abundancia? Bueno, casi. La proporción de brillos nos da la abundancia de ese ion en particular, por ejemplo, O2+, o N+, en relación al hidrógeno ionizado H+. Luego hay que sumar todos los estados de ionización de cada elemento, pero esa es la idea. Parece relativamente directo. Es tan fácil como medir la línea y hacer la división. Ojalá. Aquí también hay complicaciones. Hay principalmente dos tipos de líneas que podemos usar para medir abundancias, y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes gordos. A ver, ¿cuáles son? Por un lado, están las líneas de recombinación. Son las que se emiten cuando un ion captura un electrón.
Las de hidrógeno y helio son brillantes, pero las de elementos más pesados, como carbono, oxígeno, neón, son súper débiles, muy difíciles de medir. Ventaja e inconveniente. La gran ventaja es que su intensidad depende muy poquito de la temperatura del gas. Eso es bueno porque ya vimos que la temperatura puede variar. El inconveniente, son muy débiles para los elementos pesados. Cuesta mucho medirlas. Vale, líneas de recombinación, débiles pero insensibles a la T. ¿Y el otro tipo? El otro tipo son las líneas excitadas por colisión. Son precisamente las líneas prohibidas que usamos para medir la temperatura y la densidad, como las de O3N2S2. Ah, las que ya conocemos. Esas mismas. Su gran ventaja es que son muchísimo más brillantes que las de recombinación de elementos pesados. Son fáciles de medir. ¿Y el inconveniente? Me lo imagino. La temperatura. Su intensidad depende enormemente de la temperatura del gas. Recuerda, dependen de cuántas colisiones tienen energía suficiente. Así que para sacar una abundancia fiable de estas líneas, necesitas conocer la temperatura con mucha precisión. Claro. ¿Y si había fluctuaciones de temperatura? Pues esas fluctuaciones te pueden fastidiar la medida de la abundancia si usas un valor de temperatura promedio. Es un problema. Así que tenemos líneas débiles pero robustas frente a T y líneas brillantes pero muy sensibles a T. Un dilema. Totalmente. Y hay más retos. Por ejemplo, normalmente no vemos todos los estados de ionización de un elemento en el espectro óptico. Vemos OO+, pero no vemos OO3+, o O+. Cierto. Así que hay que estimar cuánto hay en esos estados invisibles y hacer correcciones. Se llaman factores de corrección de ionización, ICFs. A veces se usan otros iones como proxy para estimar los invisibles, pero siempre introduce incertidumbre. Entiendo. Corregir por lo que no vemos. Y luego está el polvo. Algunos elementos, como el calcio, el aluminio, el hierro, tienden a quedarse atrapados en los granos de polvo sólido que hay mezclados con el gas. Y entonces no los medimos en el gas. Claro, si están en el polvo, no emiten líneas en el gas y subestimamos su abundancia total. Lo que medimos es la abundancia en fase gaseosa, que puede ser menor que la abundancia total, gas plus polvo. Vale. Temperatura, iones invisibles, polvo. Medir la composición no es trivial. Y mencionaste antes un enigma. ¿Era sobre esto? Sí, y es quizá el problema abierto más gordo ahora mismo en nebulosas planetarias. Resulta que en algunas nebulosas, cuando la gente consigue medir con mucho esfuerzo las débiles líneas de recombinación de elementos como oxígeno o carbono, ¿Qué pasa? pues que las abundancias que sacan son muchísimo más altas que las que se sacan usando las líneas excitadas por colisión del mismo elemento. ¿Muchísimo cuánto? Hablamos de factores de diferencia de 2, 3, 5 y a veces hasta 10 o incluso más. 10 veces más oxígeno medido con un tipo de línea que con otro. Eso no puede ser un simple error, no. No. Es demasiado grande y persistente. Se llama el problema de la discrepancia de abundancias, Abundance Discrepancy Factor, y no se entiende bien por qué ocurre. No pueden ser las fluctuaciones de temperatura, dijiste que afectaban a las líneas colisionales. Podrían explicar una parte, quizás un factor de 2, pero no factores de 10. Se han propuesto otras ideas. Quizás hay pequeñas inclusiones en la nebulosa con una composición química muy diferente, muy ricas en metales. O quizás hay algún proceso atómico que no estamos entendiendo bien y que afecta a uno de los tipos de línea. Es un misterio. Un misterio que podría cambiar cómo entendemos la composición y evolución química. Exacto. Tiene implicaciones importantes para saber cuánto material procesado devuelven las estrellas al medio interestelar. Es un área de investigación súper activa ahora mismo. Fascinante. A pesar de estos desafíos, tenemos una idea general de la composición de las nebulosas. Son muy distintas del Sol, por ejemplo. En general, la base es similar al Sol, mayoritariamente hidrógeno y helio. Luego, los elementos más pesados, oxígeno, carbono, nitrógeno, neón, están en pequeñas cantidades, aunque sus líneas sean brillantes. Las nebulosas planetarias, eso sí, suelen mostrar un enriquecimiento claro en elementos como carbono y nitrógeno que han sido fabricados por la propia estrella en sus etapas finales antes de expulsar la nebulosa. Vale. Hemos reunido un montón de información. Temperatura, densidad, la estructura grumosa, cómo es la estrella central, la composición química, con sus misterios.
¿Cómo integran los astrónomos todo esto? ¿Hay un paso final para tener la imagen completa? Sí, el paso final, digamos, es intentar construir un modelo completo de la nebulosa en el ordenador. Una simulación. Recrearla virtualmente. Eso es, se usan códigos de fotoionización. La idea es, tú le das al ordenador unas propiedades iniciales. Le dices, imagina una estrella con esta temperatura y esta luminosidad, rodeada por una nube de gas con esta distribución de densidad, esta composición química que hemos medido o que queremos probar, y quizás esta geometría, una esfera, un anillo, algo más complejo. Le das la receta y la estructura inicial. Exacto. Y entonces el código calcula, paso a paso, cómo la radiación de la estrella ioniza el gas, cómo se calienta por esa radiación, cómo se enfría por las líneas de emisión, qué estados de ionización alcanza cada elemento en cada punto, resuelve todas las ecuaciones de equilibrio y de transporte de la radiación. Y calcula qué luz emitiría esa nebulosa virtual. Justo. Calcula el espectro total que saldría de esa nebulosa modelo e incluso cómo se vería su imagen en diferentes líneas o longitudes de onda. ¿Y entonces? Lo comparas con la nebulosa real. Precisamente. Comparas las predicciones del modelo, el espectro o las imágenes, con las observaciones reales que tienes con el telescopio. ¿Y si no cuadra? Pues ajustas los parámetros iniciales. Pruebas con una estrella un poco más caliente, o una densidad un poco diferente, o cambias un poco las abundancias, o pruebas una estructura más grumosa, y vuelves a correr el modelo. Es un proceso iterativo. Vas refinando el modelo hasta que encaje en lo mejor posible con lo que ves. Exacto. El objetivo es encontrar el conjunto de parámetros, propiedades de la estrella, densidad, abundancias, estructura 3D, que mejor reproduce todas las observaciones disponibles de forma autoconsistente. Y eso te da la imagen más completa posible del objeto. Sí, te permite inferir cosas que no mides directamente, como la estructura tridimensional detallada o confirmar las propiedades de la estrella y la composición de una manera más robusta. Hay reconstrucciones 3D espectaculares de nebulosas hechas con esta técnica de modelización. ¡Qué pasada! Es un trabajo detectivesco. Cada línea, cada detalle del espectro es una pista sobre las condiciones físicas que reinan a años luz de distancia. Y nos cuentan historias fascinantes. Hemos visto cómo sacar la temperatura, la densidad, cómo hemos descubierto que son estructuras grumosas y no uniformes, cómo espiamos a la estrella central y cómo intentamos descifrar su receta química. Exacto. Y todo ello gracias a entender cómo interactúan la luz y la materia a nivel atómico. Es la base de casi toda la astrofísica. Y para terminar, nos quedamos con esa reflexión sobre el misterio de las abundancias, ¿no? Sí, yo creo que es un buen punto para reflexionar. Esa discrepancia tan grande entre las abundancias que medimos con líneas de recombinación y con líneas colisionales en algunas nebulosas planetarias es fascinante. Nos recuerda que aún no lo sabemos todo. Exacto, nos recuerda, con humildad, que incluso en objetos que creemos entender bastante bien, como las nebulosas planetarias, puede haber procesos físicos fundamentales que se nos escapan o complejidades en su estructura o composición que aún no hemos pillado del todo. Nos obliga a seguir buscando, a seguir preguntándonos qué pieza clave de este rompecabezas cósmico podríamos estar pasando por alto.